Buenas noches con todos. El día de hoy se va a presentar tres casos clínicos que van a afectar al área de Brodmann, al área de la unidad de Luria y al área de los neurotransmisores. Como primer caso tenemos al área de Brodmann, en la cual como diagnóstico tenemos una apraxia de habla. Apraxia entendemos por la incapacidad para ejecutar y reconocer una secuencia de movimientos complejos, claro, aprendidos ya previamente, en ausencia de factores motores y psíquicos a causa de una lesión cerebral. Existen una amplitud de apraxias. Tenemos, por ejemplo, la motora, la oral, la no verbal, la del habla, que es la que nos vamos a centrar. La del habla lo definimos como una alteración articulatoria que afecta a la capacidad de programar la posición de los músculos bucofonatorios implicados en la producción voluntaria de fonemas. Tenemos el caso de un varón de 64 años, diestro, exfumador con estudios básicos, albañil de profesión, cuya lengua materna es el castellano, casado, tiene 4 hijas. A nivel premórbido no existen problemas de audición y se observa presbicia. En mayo del 2004 presenta pérdida brusca de la conciencia y con caída al suelo. De inmediato es hospitalizado y después de un examen neurológico manifiesta hemiplegia derecha, afasia mixta, paresia facial supranuclear derecha y hemianoxia homónima derecha. En pares craneales se observa también en el nervio óptico una hemianoxia, en el nervio trigémino una sensibilidad aparentemente conservada, en el nervio facial borramiento del surco nasogeniano y pliegues frontales, comisura bucal desviada, descenso al lado enfermo y parálisis facial central derecha. En el nervio hipogloso también observamos movimiento de la lengua bruscos, alterados, ¿no? Dentro de la evaluación del lenguaje tenemos que el paciente se muestra orientado en espacio y persona, pero no en tiempo. Su lengua está limitado a automatismos, por ejemplo, ahora mismo. Presenta perseveraciones tanto a nivel verbal como no verbal. Muestra oposición ante la realización de determinadas tareas, principalmente aquellas en las que interviene un componente verbal, ¿no? En otras se muestra colaborador. También se le observa con una depresión leve, con llanto ocasional y un carácter muy fuerte y a la vez también bromista. En este caso se aplicó algunas pruebas. Tenemos el test de Boston para el diagnóstico de las afasias, la evaluación clínica funcional de la región facioral, el token test, pruebas de repetición, pruebas de escritura, lectura y cálculo. Como resultado de dicha evaluación, de dichas pruebas aplicadas, obtuvimos que al inicio en el test de Boston para el diagnóstico de las afasias, esta prueba se detuvo en realidad. Eh, Fue un fracaso, una frustración para el paciente, por lo que se optó por la observación directa. De este modo, se intentó valorar la ejecución del paciente en movimientos motores, orales, mediante seguimiento de instrucciones verbales, en primer lugar, y posteriormente mediante imitación, obteniendo los resultados a continuación que les vamos a mencionar, ¿no? Se presentó una gran dificultad en la comprensión y seguimiento de órdenes verbales. La ejecución mejoró mediante imitación. En el resto de ítems necesitó movimiento inducido. Para valorar comprensión también se aplicó el token test, obteniendo una puntuación de 35 sobre un total de 163. La prueba de repetición de palabras y frases se realizó mediante los apartados referentes a este aspecto del test de Boston para el diagnóstico de las afasias, observando imposibilidad en la repetición de frases y presencia de sustituciones. Fue incapaz de escribir su nombre en forma espontánea. Se observó también una alexia e imposibilidad para realizar cálculo complejo, siendo capaz de ordenar números del 1 al 10 y realizar operaciones sencillas, ¿no? Como sumas, restas, pero mediante unas fichas.
Como conclusión de dicha patología, de dicho diagnóstico, encontramos, eh, en realidad, tenemos unos resultados que se obtuvieron que concluye que el paciente sí presenta una afasia mixta coexistente con apraxia severa del habla. Presenta ausencia de lenguaje espontáneo debido a una alteración articulatoria que afecta la capacidad de planificar y programar los movimientos motores implicados en la producción del habla. Dicho trastorno se encuentra asociado con una dificultad para la comprensión de órdenes complejas, no viéndose afectada la comprensión de órdenes sencillas, ¿no? Claramente. Su lenguaje se ve limitado a automatismos, ¿no? Mostrando un habla más fluida al entonar canciones. Eh, en cuanto a la articulación, presenta mayor dificultad en fonemas velares, palatales y alveolares. En fonemas interdentales, mayor dificultad en posición inicial e intermedia. Se observa una alexia y agrafia con escritura lenta. La realización de cálculo aritmético sencillo mediante fichas se encuentra preservado, no ocurriendo de este modo en el cálculo escrito complejo, ¿no? Muestra dificultad en imitación de praxias, por ejemplo, ordenar, planificar. Presenta perseveraciones tanto a nivel verbal como no verbal. Discrimina y reconoce objetos y los agrupa por campos semánticos. Se observa un comportamiento caracterizado por su irritabilidad, es impulsivo, es impaciente. Por todo ello se establecen objetivos para su mejoría. Conseguir la máxima funcionabilidad posible, tanto en el aspecto expresivo como en el comprensivo del lenguaje en el plazo de 2 años. Instaurar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es lo que se aplicó para dicho caso de Brodmann. Acá tenemos el área afectada, que está ahí con círculo amarillo, que es el área prefrontal. Tenemos al área de Luria, un caso del área de la unidad de Luria, en la cual tenemos como diagnóstico alteración de la función ejecutiva. Es la tercera unidad de Luria, es la que afecta en este caso. Uno de los factores etiológicos que mayor afectan en este funcionamiento cerebral es el traumatismo cráneoencefálico, el cual puede ser capaz de producir daños importantes en el funcionamiento ejecutivo, pues, ¿no? Tenemos el caso de un paciente masculino de 25 años de edad, al cual se le denominará NN por petición suya. Se informa que NN sufrió un traumatismo cráneoencefálico por el impacto de un bate en la zona frontal. Permaneció en estado vegetativo persistente por aproximadamente 15 días. Al regresar a su hogar, sus padres notaron cambios en sus capacidades lingüísticas, mnésicas, motrices, comportamentales e intelectuales, ¿no? En su estado premórbido, antes del accidente, esta persona era un excelente estudiante, presentaba buena capacidad de expresión oral, liderazgo, superación personal adecuada, sociabilidad, capacidad intelectual. NN no presenta antecedentes de riesgo en el desarrollo de sus funciones mentales superiores y se caracterizaba por presentar un buen comportamiento en el hogar como una institución, ¿no? Era muy buen hijo, una persona ejemplar. En el relato familiar, la demanda de los familiares gira en torno a que NN sea rehabilitado para ser el mismo que era antes. Su madre manifiesta que lo más notorio es que le cuesta entender chistes con doble sentido. Ha perdido la desconfianza que todos tenemos. Si alguien en la calle, es decir, le pide su teléfono, él entregaría sin ningún problema. No es independiente, se ríe, llora sin razón alguna. No puede conservar su estado, no puede conversar tampoco, siguiendo el hilo. Ha perdido esa aislación del tema, de la conversación que uno normalmente puede tener, ¿no? En el análisis neuropsicológico, perdón, se puede confirmar que la clínica del paciente presenta un funcionamiento cerebral en donde la primera unidad funcional encargada de regular el tono y la vigilia
y la segunda unidad encargada de la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información se encuentran conservadas. Un ejemplo de aquello se puede observar también, pues, que tenía muy buen sueño, eh, era un ejemplo en su hogar, en su institución, en su escuela, ¿no? En su rendimiento como persona, en el área escolar. En cambio, en la tercera unidad funcional, encargada de planificar, ejecutar y verificar la actividad mental consciente, se encuentra afectada. Por esta razón, NN es incapaz de orientar su comportamiento hacia un objetivo determinado. Necesita de monitorización externa para poder secuenciar y le cuesta verificar si lo que ha realizado está bien o no. En realidad indica que las regiones laterales del lóbulo frontal derecho tienen gran implicancia en las capacidades ejecutivas de automonitoreo, capacidad con grave afectación en este paciente, ¿no? Ya que su comportamiento actual es caracterizado por presentar dificultades en la supervisión de las tareas que él realiza, ¿no? E ir adaptando su comportamiento en relación a los cambios contextuales para no perder el objetivo planeado. Luego del daño cerebral adquirido, presenta dificultades en desarrollar un comportamiento dentro de parámetros socialmente puestos, que si NN desea algo de otra persona, simplemente se va y toma y para él es algo normal, lo cual para una persona normal no sería eso, sino pedir permiso, por favor, me lo puedes brindar, ¿no? Por lo general en las sesiones de trabajo disponemos de, por ejemplo, de un vaso de agua, ¿no? Para NN y otro para un profesional a su cargo. Al terminar su bebida, pues él simplemente toma la otra bebida de frente, sin pedirlo, el por favor, sin pedirlo el consentimiento, ¿no? Bueno, tenemos unas conclusiones. En el presente, pues, hemos llegado al caso de afectación de la función ejecutiva, el cual presenta disfunción de la tercera unidad, como les estamos indicando. Desde el punto de vista de Norman y Charles, presenta el daño de su sistema atencional superior, razón por la cual esta persona actúa de una forma automática, dirigido por el dirimidor de conflictos. Este cuadro genera que NN tenga graves dificultades ejecutivas, metacognitivas, respecto de normas sociales y regulación de comportamental, ¿no? Esas alteraciones han generado graves dificultades en la vida diaria de esta persona. Actualmente ha perdido la capacidad de autonomía y en gran medida ha sido dejado de lado como el ser independiente y con un gran futuro que se le consideraba en realidad antes de su accidente, ¿no? Acá tenemos la tercera unidad de Luria en la cual se le vio afectado en este caso clínico, ¿no? Eh, Otro caso clínico que llamó la atención fue en el caso de los neurotransmisores, ¿no? Un caso de ansiedad, por ejemplo, el síndrome de serotoninérgico, en la cual este síndrome es una condición clínica asociada al uso de medicamentos que promueven la neurotransmisión serotoninérgica. El conjunto de sus manifestaciones mentales autonómicas en realidad y neuromusculares resulta de una sobreestimulación de los receptores de serotonina centrales y periféricos. Tenemos el caso de una mujer de 32 años, soltera, es la tercera de 4 hermanos, natural y residente en la capital de la provincia. Cursó estudios de trabajo social, actualmente trabaja en la empresa familiar como administradora. Tiene pareja y relativamente escasos contactos sociales. Es encontrada en su domicilio en estado de coma profundo tras una ingesta voluntaria de alcohol y psicofármacos. Una sospecha de intento autolítico, ¿no? Como antecedentes personales somáticos, no constan alergias medicamentosas en realidad, ni enfermedades médicas o intervenciones quirúrgicas.
Como antecedentes personales psiquiátricos, hace 4 años inicia un cuadro depresivo que relata como reactivo a problemática en la empresa familiar, definiéndolo como morbing. Por ello, recibe tratamiento psicofarmacológico durante 6 meses, con mejoría significativa, abandonando la empresa. 2 años después presenta una recaída, de nuevo, con clínica depresiva, coincidiendo con su retorno a la empresa familiar. En este momento sufre un accidente de tránsito en realidad, con fractura de húmero. Puede ser un intento de suicidio también, no se sabe. Precisando la suspensión de su actividad laboral durante 10 meses, en los que refiere haberse recuperado psíquicamente. Durante el ingreso relata una reagudización de su clínica ansioso-depresiva en los 2 meses previos al intento autolítico, por la que reanuda tratamiento psicofarmacológico. Como antecedentes familiares, no presenta antecedentes psiquiátricos. Como enfermedad actual, la paciente es encontrada por su familia en su domicilio en estado de coma profundo tras ingesta voluntaria de alcohol y psicofármacos. Es trasladada inmediatamente al área de emergencia, en la cual se desconocía el tiempo pasado desde la sobreingesta, ¿no? Había ingerido en realidad 5.600 miligramos de trazadona, 840 miligramos de duloxetina y 50 miligramos de lorazepam, una cantidad indeterminada de alazepam también. Datos analíticos más relevantes, pues, de las determinaciones realizadas en el servicio fueron como alcoholemia, lactato, entre otros. La paciente es ingresada en la unidad de cuidados intensivos, donde se le realiza tratamiento de soporte con ventilación mecánica y lavado gástrico. Durante su estancia en la UCI, presenta fiebre y datos sugestivos de neumonía basal izquierda, en la radiografía de tórax, por lo que se le inicia tratamiento con amoxicilina clavulánico. Luego va recuperando la conciencia y se solicita en ese momento una valoración psiquiátrica. En esta primera valoración en la UCI, la paciente está consciente, inquieta y demandante, orientada en persona y lugar, aunque algo desorientada en tiempo. Parece no hacerse cargo de lo ocurrido tampoco. Solicita insistentemente que se le deje ir a su domicilio. Está temblorosa, dice que a veces siente frío y en otros momentos calor. La familia informa que lleva el tratamiento psiquiátrico como 2 años, que ya estaba mal y que se encontraba peor en la última temporada, descuidando su alimentación. Hacen referencia al carácter difícil también de esta persona. Posteriormente es trasladada a la UCI, al servicio de medicina interna, en la cual también le hicieron una observación. Luego, ella continuaba algo agitada y se le pautaba además un comprimido de alprazolam. Eh, la noche siguiente se solicita una interconsulta nuevamente por psiquiatría, en la cual para ver a qué se debe lo que ella se presentaba agitada y descontrolada a la vez, pues, ¿no? Tras esta valoración por parte de nuestros servicios, se le informa a la familia de la necesidad de estar acompañada durante las 24 horas y del riesgo importante de lo que es autolosis, ¿no? En la siguiente valoración psiquiátrica, la paciente está dormida, no responde a la llamada. Está taquicardíaca, muy sudorosa y temblorosa, con una temperatura de 38.7 grados centígrados. Se informa al servicio de medicina interna nuevamente para que lo reevalúen. Posteriormente se comprueba que la paciente tomaba un comprimido de alazepam al día, como dosis máxima en realidad, en su tratamiento anterior. En UCI es tratada con benzodiazepinas. En la siguiente valoración, la paciente está consciente, orientada y colaboradora, mostrándose muy triste a la vez, llorosa, preocupada por lo ocurrido. Hace un relato de los hechos adecuados, por ejemplo, tras una discusión violenta con su pareja, bebe 3 botellas de litro de alcohol de alta graduación y luego ingiere en la totalidad la medicación que tenía en casa, ¿no? En ese momento narra que en septiembre del 2009 reaparece clínica depresiva importante, con anorexia, pérdida de peso consecuente, irritable,
precisa baja laboral y se le propone ingreso hospitalario. Acepta el ingreso, aunque solicite el alta voluntaria pocas horas después, ¿no? Como tratamiento, en ese tiempo recibe diversos tratamientos psicofarmacológicos. A lo largo del ingreso se va observando cierta reinterpretación de los hechos por parte de la paciente, distinguiéndose como desencadenantes del intento de suicidio, una discusión con su pareja y su problemática, ¿no? En conclusión, se trata de un caso clínico de interacción medicamentosa entre múltiples psicofármacos utilizados para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. La presentación clínica se caracterizó por alteraciones del nivel de vigilia, síntomas neurovegetativos y síntomas neuromusculares. Consideramos que estas manifestaciones clínicas pueden ser atribuidas a una entidad denominada síndrome serotoninérgico. Se da en pacientes depresivos tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa y triptófano. Este síndrome se produce a consecuencia de la estimulación excesiva de los receptores por el aumento de la disponibilidad de serotonina, tanto a nivel central como periférico. El aumento de serotonina puede producirse por diferentes vías: aumento de la liberación, disminución de la recaptación, disminución del metabolismo. Este síndrome es una entidad clínica generalmente subdiagnosticada, por lo que es necesario tenerla presente como diagnóstico diferencial en todo paciente tratado con agentes serotoninérgicos. Además de para su tratamiento temprano para prevenir también pues su aparición. Acá tenemos el caso de la serotonina, del neurotransmisor de serotonina. Muchas gracias.